El título Hijo de Dios es uno de los términos más significativos y profundos en la teología cristiana, tanto que se encuentran en el corazón de la comprensión de la identidad de Jesucristo. A lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, este título se aplica de diversas maneras, cada una revelando una dimensión única de la relación entre Jesús y Dios. En esta exploración examinaremos los múltiples sentidos en los que se utiliza el nombre Hijo de Dios, desde un contexto teocrático en el Antiguo Testamento hasta su significado trinitario y su importancia en la fe cristiana. A medida que profundicemos en estos distintos aspectos, podremos apreciar más plenamente la riqueza y la profundidad de la revelación divina a través de este título. Hoy, en el seminario El Teólogo Bíblico, estaremos nosotros hablando bajo el tema Jesús, el Hijo de Dios. Saludo, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros en el seminario El Teólogo Bíblico. Soy su maestro de Cristología, Juan de León Gutiérrez, y les invitamos a mantenerse durante todo el proceso de esta clase. El nombre Hijo de Dios se utilizó de diversos modos en el Antiguo Testamento. Una de esas maneras era para referirse al pueblo de Israel. Y esto lo podemos nosotros notar en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22, libro de Jeremías 31, 9, Oseas, capítulo 11, versículo 1. Veamos lo que dice Éxodo, capítulo 4, versículo 22 hasta el 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. En este sentido, notamos cómo Dios adopta al pueblo de Israel como su hijo primogénito, considerando que la formación de este pueblo siempre estuvo presente en el plan de Dios. Por lo tanto, Yahweh lo llamó Hijo. También se le llamaba Hijo de Dios a los oficiales de Israel, especialmente al rey prometido de la casa de David. Eso lo podemos notar en 2 Samuel 7:14 y Salmo 89:27. Veamos pues al Salmo 89:27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. En el Salmo 89, el autor exalta la promesa de Dios al rey David y su descendencia, y cómo Dios ha elegido a David como rey sobre Israel. El versículo 27 se refiere a la elección de Dios de David como su primogénito y el más excelso de los reyes de la tierra. Esto puede interpretarse como una afirmación de la posición privilegiada y especial que Dios le otorga al rey David y a su linaje. Considerar que de este mismo linaje también viene Jesucristo, el Hijo de Dios. También podemos notar cómo la Biblia le llama Hijo de Dios a los ángeles, y esto es notable en el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 y 2, Job 1:38 al 7, Salmo 29, 1, 89, 6. Veamos lo que dice el libro de Job, capítulo 1, verso 6.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En este caso es notable cómo el escritor de Job le llama a los ángeles hijos de Dios. En Israel adquirió el nombre, es decir, hijo de Dios, un significado teocrático. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús apropiándose del nombre y a otros que también se le concedieron a él. El nombre se le aplica a Jesús en 4 sentidos diferentes que no siempre se conservan con entera distinción en las Escrituras, puesto que algunas veces se combinan. Se aplican el nombre a Jesús, por ejemplo, en el sentido oficial o mesiánico, como una descripción del oficio, más bien que de la naturaleza de Cristo. El Mesías pudo ser llamado Hijo de Dios desde un aspecto como heredero y representante de Dios. Los demonios, por ejemplo, entendieron claramente el nombre en un sentido mesiánico cuando se lo dieron a Jesús. Parece haber tenido este sentido también en el libro de Mateo 24:36 y en Marcos 13:32, donde Jesús declara a Yahweh como su Padre. Veamos lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nótese cómo Jesús, desde un punto mesiánico y hablando de su segunda venida, le llama a Jehová, a Yahweh, Padre. Aun cuando el nombre Hijo de Dios, tal como fue pronunciado por la voz que se oyó en el bautismo de Jesús, en su transfiguración, interpretarse así con toda probabilidad tiene un sentido más profundo. Por ejemplo, en Mateo 3:17, Marco 1:11, Marco 9:7, Lucas 3:22, Lucas 9:35, también tenemos referencias sobre esto. Sin embargo, vamos a leer a Mateo 3:17. Hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es una declaración del Padre de una forma pública, donde evidencia que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. También se puede hablar de Jesús como Hijo de Dios desde un aspecto trinitario. El nombre se usa algunas veces para denotar la deidad esencial de Cristo. En este sentido, señala el derecho de hijo desde la preexistencia, lo que trasciende absolutamente la vida humana de Cristo, de su llamamiento oficial como Mesías. Encontramos este ejemplo en Mateo 11:27. Mateo 11:27 leemos: En este instante, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Notamos en este texto la utilización del término Hijo de Dios desde un aspecto trinitario, dando alusión a la eternidad de Cristo o a su infinitud y la relación eterna del Padre con el Hijo. Otros textos son Mateo 14, 28 a 33, Mateo 16, 16 y paralelo a esto también Mateo 21, 33 al 46
y también Mateo 22:41, Mateo 26:63, entre otros. En algunos de estos ejemplos, la idea del derecho de hijo como idea mesiánica entra también en mayor o en menor grado. También nosotros encontramos en pasajes juaninos, es decir, escritos del apóstol Juan, entretejida esta idea desde un aspecto ontológico, es decir, desde la naturaleza del ser de Cristo, y la mesiánica, el derecho de ser hijo, en lo que Jesús declara con autoridad que es el Hijo de Dios, aunque no haga uso del nombre. Por ejemplo, en Mateo 6:69, Mateo 8:16, Mateo 10:15, entre otros. En las epístolas se designan frecuentemente a Cristo como el Hijo de Dios en el sentido metafísico. Esto lo vemos en Romanos 1:3. Leamos lo que dice Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. En el sentido de la natividad o nacimiento virginal de Cristo, también se llama a Cristo el Hijo de Dios en virtud de su nacimiento sobrenatural. El nombre se le aplica en el bien conocido pasaje del Evangelio de Lucas, en que el origen de su naturaleza humana se atribuye a la paternidad de Dios directa y sobrenatural, indicando su naturaleza divina. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquel teólogo, mejor conocido como el teólogo del pueblo, el Dr. Vos, también encuentra indicaciones de este sentido del nombre en Mateo capítulo 1, versículo 18-24 y Juan capítulo 1, versículo 13. Veamos a Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el sentido ético-religioso, también es adoptado este nombre como Hijo de Dios. En este sentido mismo, el nombre Hijo o hijos de Dios se aplica no solamente a Cristo, sino también a los creyentes en el Nuevo Testamento. Es posible que tengamos un ejemplo de la aplicación del nombre Hijo de Dios a Jesús en ese sentido ético-religioso en Mateo capítulo 17, versículo 24 hasta el 27. Leamos. Cuando llegaron a Cafarnaúm, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran ellos los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Considere esta parte donde dice los hijos están exentos. Ahora dice: sin embargo, en poca palabra, aunque ustedes son hijos. Sin embargo, dice el Señor Jesucristo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti,
Fíjense cómo Jesús le llama a los apóstoles discípulos hijos de Dios también. En conclusión, el nombre Hijo de Dios es un reflejo de la complejidad y la profundidad de la relación entre Jesús y Dios en la teología cristiana. A lo largo de las Escrituras, este título se teje a través de diferentes significados: el teocrático, el oficial o mesiánico, el trinitario, el de la natividad y el ético religioso. Cada uno de estos sentidos nos invita a contemplar la naturaleza y la obra de Jesucristo desde perspectivas únicas, desde su función como Mesías y mediador de Dios aquí en la tierra, hasta su deidad esencial como parte de la Trinidad, y desde su nacimiento sobrenatural hasta su llamado a los creyentes a ser hijos de Dios, en un sentido ético religioso. Este título sigue siendo un faro que ilumina la comprensión de la fe cristiana a medida que continuamos nosotros explorando la riqueza de este título. Descubrimos entonces más profundamente quién es Jesús y cómo se relaciona con Dios y con nosotros como creyentes. Muchas gracias por habernos acompañado durante todo el proceso de esta clase de Cristología, donde hemos tratado nosotros el tema Jesús, el Hijo de Dios. Si le ha gustado este contenido, le solicitamos que se suscriba en nuestro canal, que le dé a la campanita para que de esta forma usted reciba notificaciones de nuestras nuevas clases o contenido. Al mismo tiempo, si entiende que ha sido de bendición para usted, por favor regálenos un me gusta. Si desea formar parte de nuestro seminario El Teólogo Bíblico, en la parte de la descripción de este canal dejaremos nosotros el link o el enlace para que usted se dirija hacia nuestro sitio web y de una forma gratuita y con certificado usted pueda inscribirse. Además, si usted desea apoyarnos económicamente, puede hacerlo a través del link que dejaremos en la parte de la descripción de este video de Patreon. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy su maestro de Cristología, Juan de León Gutiérrez, y nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima.